Hoy día vamos a hablar entonces sobre la fiesta que ha terminado ayer, que es Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta más solemne, la más holy, como se dice, la más sagrada de la cultura judía, de los judíos. Porque lo que representa es el entrar al tabernáculo, al templo, cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año, era en este día. Y este día es el que cierra, se inició con el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que es la fiesta de las trompetas, un solo día. Como sabemos, las fiestas judías o el día judío empieza en el atardecer de un día y termina al atardecer del siguiente. Entonces el Rosh Hashanah empezó un domingo y terminó un lunes, y después vienen 10 días de arrepentimiento en que se cierra con el Yom Kippur. Ahora, Y ahí tal vez nosotros los cristianos que estamos empezando a hacer el ayuno después del año nuevo. ajá. Puede ser. El Yom Kippur, Yom significa día, y Kippur viene a ser expiación, redención o restauración. El Kippur viene de una raíz que es kafar. Kafar significa encubrir, tapar, esconder. Entonces, el sentido de aquí, de cuando Dios había instituido una manera del culto y de tradiciones de cómo hacer el ingreso de los sacerdotes y del sumo sacerdote a la zona del Santísimo, una vez al año, era para que presente el sumo sacerdote los pecados de todo el pueblo. Y si Dios aceptaba el sacrificio de haber visto el comportamiento no del pueblo en sí, sino del sacerdote, porque era responsable el sacerdote la actuación y la vida que llevaba el pueblo. ¿Por qué? Porque se supone que su responsabilidad era enseñar al pueblo lo que Dios le había encomendado, que eran sus estatutos, mantener su palabra, vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios le había puesto, los 613 mandamientos. Entonces, cuando entra el sumo sacerdote al Santísimo, al lugar santísimo, a presentar y entablar o recibir lo que Dios les diga, es cuando Dios, si lo acepta, viene a ser como una manta que está cubriendo todos los pecados del pueblo por un año, porque es solamente una vez al año que entraba el sacerdote a ese sitio santo. Veamos en el libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 6, 4. Ahora, ¿por qué estamos estudiando o aprendiendo de esta fiesta judía? Porque se pueden preguntar, nosotros no somos judíos o israelitas y tampoco no tenemos nada que hacer con el Antiguo Testamento. Pero la palabra nos habla en el Nuevo Testamento que todas las cosas fueron escritas para nuestro conocimiento, para que nos enseñen y que sepamos el poder de Dios. Esto vamos a verlo y compararlo con lo actual. Veamos en Génesis 6:4 qué es lo que nos dice. 6:4 o 6:14. Oh, 4, perdón. 6:14. 6:14. Sí. 6:14, ¿qué nos dice? A ver. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le está dando una orden a Noé. Noé debe construir un arca de madera.
Y nos dice este verbo calafatear, ¿qué quiere decir? Encubrir. Encubrir, que estamos viendo lo mismo esta palabra acá. Cubrir por dentro y por fuera. El calafatear es usar la brea, por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que no entre el agua, para que pueda flotar, para que no se hunda. Entonces, aquí nos está dando el mismo concepto de cuando entraba el sumo sacerdote al tabernáculo, a la zona santa. Y está el Señor, no los está perdonando los pecados, manteniendo, sacándolos, sino encubriéndolos con el sacrificio de la sangre. Los encubre, los tapa. Aquí está tapando con la brea por dentro y por fuera para mantenerlo de alguna manera que flote, que se mantenga, que sobreviva, que se mantenga a flote, que no se hunda. Pongámoslo a lo de hoy. Ese encubrir, eso ha sido ya no solamente encubierto con el sacrificio de la cruz, sino que nuestros pecados han sido removidos con el sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz fue el sacrificio perfecto. Mientras que nos dice en el libro de Hebreos, el sacrificio de animales, de toros, bueyes y de sangre de cualquier animal, era solamente que tenían que hacerlo temporal. Por eso lo tenían que hacer constantemente, porque no era remover los pecados, sino encubrirlos. Pero con Jesús, esos pecados ya no están cubiertos, están removidos. ¿Por qué? Porque Él se los llevó todos en Él. ¿Ven? Entonces, no sé qué pueden entender porque no veo. Y las transgresiones o las ofensas o esos pecados han quedado ya limpios con el sacrificio del Mesías. Cuando vemos la parte de la historia del arca de Noé, vemos que Dios le dice que ponga un arca, que construya un arca, porque viene ¿qué? La inundación. ¿Verdad? La inundación. Entonces, vemos que la inundación representa el castigo, ¿cierto? Y el arca representa la salvación. El castigo en la cruz se la lleva Jesús. Todo nuestro castigo se lo llevó Él. Esa inundación de pecados la tomó Él en su cuerpo. Y Él nos da esa arca. Ese arca donde nos dice, ven, entra. Que yo soy el que te voy a sacar a flote. No te vas a hundir. Y por eso siempre hay muchas habitaciones en casa de mi padre. Hay habitaciones. Y ahí dice también, dice que prepara aposentos y harás aposentos. Aposentos. El otro día estaba escudriñando sobre esa palabra en hebreo, aposentos, habitaciones. Es lo mismo, es la misma idea. Porque la palabra en hebreo lo que significa es nido, como un nido. Entonces, ¿cómo va a ser un aposento, un dormitorio, un ambiente con el concepto de un nido? ¿Por qué? Porque un nido, ¿qué es lo que? Exactamente, te recibe, te mantiene abrigado si tienes frío, es fresco si hace calor, te da esa cobertura, esa protección y aislamiento. Y si te das cuenta, la forma de los nidos generalmente son siempre, algunos son como medias lunas, otros son completos, pero te da esa habitación. Y es la misma palabra de cuando Jesús dice,
en casa de mi padre muchos ambientes, muchas mansiones, muchos aposentos. Ay, exactamente. Okay, bueno, entonces, esta es la manera como nos dice Dios que debemos confiar en Él. Y a través de Jesús, que nos muestra exactamente lo mismo. Miren que este es del libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Y ya el Señor está hablando de salvación. Y de Jesús. Y claro, ajá, Intrínseco. exactamente. Entonces aquí vemos que esta historia de Noé viene a ser la historia de la redención o el pago por el que Jesús ha hecho con su sangre para la restauración o expiación o la reparación, porque sabemos que el hombre estaba alejado de Dios. Entonces la crucifixión también fue un Kipur, ¿no? Definitivamente, acuérdate lo que dice el Nuevo Testamento, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es lo que estamos diciendo. El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Uno solo. Era para todo el pueblo el sumo sacerdote. Una vez al año. Y a raíz de su sacrificio, Jesús se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, que quiere decir que Él es el que tiene contacto con el Padre, Dios Padre. Wow. Y segundo, que su sacrificio es perfecto, que de ahí para adelante ya no hay más sacrificio. Por eso tenemos la entrada con Él al trono, acercándonos al trono del Padre. Ok, vayamos a Génesis 32, 20. Es lo del arca. No veníamos, hermano, hablando de la arca de Noé y que, ay Dios, que por eso me dio como tanto gozo ir a hablar, porque con el hermano, cuando nos recogió, le digo, hermano, ¿va a llover? Dice, uy, sí, hermana, hasta vamos a ver qué trae la arca de Noé y van hasta salir toda clase de animales. Y mira, será la prédica de hoy. Gloria a Dios, chistoso. Bien. Ok, veamos qué nos dice el 32:20 de Génesis. Hermanos. 30 y qué? 32:20. Y esta es la historia de Jacob y Esaú, en donde Jacob, después de 20 años de haber estado fuera, lejos de su tierra, porque prácticamente se corrió de su hermano, que le robó la primogenitura, le robó la bendición de su padre Isaac, y Esaú, su hermano, quería matarlo. Entonces él dejó su tierra, se fue, 20 años más tarde está regresando. ¿Qué nos dice el verso 20? Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros. ¿Por qué dijo? Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Amén. Jacob tuvo una estrategia. Sabía que se iba a encontrar con su hermano, pero él tenía temor. Si es que no sabía si la ira del hermano continuaba al punto de querer matarlo. Entonces dijo, voy a mandar grupos de mis siervos con presentes. Él era abundante en ganado, en joyas, etc. Entonces dijo, voy a hacer grupos para que traigan presentes. Hizo varios grupos antes de que él venga, 3 o 4 grupos, algo así, antes de que él aparezca. Entonces, entre uno y otro había un espacio. ¿Por qué esta estrategia? Porque decía, con los primeros
él de repente no esté muy seguro, le va a llamar la atención ver tanto regalo, pero de repente todavía no lo convence. El segundo deja un espacio, aparece el segundo grupo con otra cantidad grande de regalos y entonces va a pensar, wow, mi hermano es rico, tiene riquezas, entonces más regalos, y ya empieza a cambiar de repente su manera de pensar. Así hizo varios grupos hasta que él aparecía. Pero acá nos está diciendo en lo que has leído, nos dice así, de esta manera, apaciguaré. ¿Apaciguaré qué? Su ira. La ira del hermano. El apaciguar es el mismo verbo, kafar. Es el mismo verbo que es utilizado en el mismo libro de Génesis por segunda vez. Ahora, ¿por qué? Porque nos está dando la misma idea de encubrir, calmar, apaciguar la ira, pero encubrirla. Entonces, ¿qué era lo que quería Jacob encubrir? El pecado que él cometió. Eso era como camuflarlo. Sí. Pero él está diciendo, ojo, aquí tiene dos puntos de perspectiva. Porque yo te puedo ofender y después vengo y te doy un regalo. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer las paces por el regalo. Porque todo depende de... Él estaba arrepentido también. A eso iba. Entonces, ¿por qué la estrategia y por qué buscar a su hermano? Porque él ha podido seguir su vida por otro lado. No, él ha querido regresar para restituir esa relación de hermanos. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. Ese es el punto. Por el arrepentimiento, él dijo, voy a entregarle estos regalos de mi parte para encubrir ese error, esa falta, esos pecados. Exactamente. Exactamente. Y tranquilizarlo a él. Ahora, estos regalos, como decía, han sido dados con el deseo de cubrir, tapar, esconder su pecado o esa falta. Y en este sentido, entonces, vemos una restauración, reparación o expiación, que es lo mismo que es lo que nos ofrece Jesús hoy en día, que a través de su sacrificio podemos acercarnos a Dios, es una restauración. Amén. Entonces, en esta reconciliación de hermanos, no ha sido solamente por el hecho familiar, sino que trae algo más que nos muestra en el verso 27 y 28, que nos dice del mismo 32. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. ¿Qué ha pasado aquí? Jacob está en el camino para encontrarse con Esaú. Pero antes de ese encuentro ocurre un encuentro con un varón, nos dice, con un hombre. La palabra de este hombre en hebreo es ish, que quiere decir humano, hombre. Entonces, Jacob tiene una disputa, una pelea, un argumento. El concepto del hebreo aquí lo han traducido como una pelea, pero el concepto puede ser intelectual, puede ser verbal, puede ser de cuerpo a cuerpo. La cosa que él estuvo en estos ratos de discordia, discusión, lo que sea, con este varón. Y este varón, antes, y estuvieron toda la noche, y es cuando le dice, bendíceme, y al bendecirlo, cambia de nombre. Y su nombre, que era Jacob, que significa suplente, sustituto, o el que sustituye, diría, el que toma, ¿no?
lo cambia por Israel. Israel son los nombres en hebreo. Y que Israel, ¿qué quiere decir entonces? Es el que lucha con Dios o aquel que pelea con Dios, que se enfrenta a Dios. La terminación el significa Dios. El cambio de nombres, ya vimos la influencia de los nombres sobre las personas. El carácter, la personalidad, tiene mucho que influir el nombre que se le pone a los hijos o a los hijos. Dios va a empezar a usar este nombre ahora a referirse a la nación, al pueblo, que después más adelante Jacob va a dirigir. Y entonces su nombre va a quedar como solamente referido, cuando se refiere a su persona. Pero acá le está cambiando el nombre, así como le cambió el nombre a Abraham. También por una razón, para que venga una bendición, para que se cumpla la promesa, ¿verdad? Bueno. Entonces, ante los ojos de Dios, con este encuentro, esta restauración o reconciliación de los hermanos que está promocionando Jacob o iniciando Jacob, para Dios, Él tiene un corazón arrepentido. Y eso es lo importante. Tener el arrepentimiento es parte de la vida de un cristiano. El arrepentimiento constante, porque siempre estamos fallando, siempre estamos cayendo. Debemos reconocer, Señor, es mi falta, perdóname. Señor, yo sé que tú me perdonas. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Nos dice, cada mañana su misericordia es nueva, su bendición es nueva. Amén. Vayamos al mismo Génesis 44, verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad que tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Amén. ¿De qué nos está hablando esta historia? Primero, Judá. ¿Quién era Judá? ¿Quién fue? Uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Su nombre en hebreo es Yehuda. Yehuda, que quiere decir alabanza. ¿Okay? Cuando ellos venden a su hermano menor, no Benjamín, sino el anterior, José, lo venden a los egipcios, lo llevan para allá. José sufre mucho, por mucho tiempo, muchos años, pero luego llega a un puesto de autoridad, que es el brazo derecho del faraón. Cuando hay hambruna en la tierra de Canaán, donde está su padre Jacob y sus hermanos, y toda la familia de cada uno de ellos, esta gente, sus hermanos, vienen a Egipto porque saben que allí hay comida. Allí de alguna manera han producido alimento. Entonces van con dinero a comprar. José los recibe muy bien, pero sin identificarse quién es. Cuando van a regresar a ver a su padre, se supone que ellos han pagado por los granos que están comprando, pero José les ordena a sus criados que escondan la copa, una de las copas de donde tomaron. Así son acusados de robo en el camino. Lo regresan. Y el que sale en la defensa, digamos, o hablar aquí es Judá. Judá, uno de los 12. Y veamos lo que está diciendo. Lo que dice Judá son unas preguntas en donde él está reconociendo las faltas que han tenido. No de la falta de lo que es acusado. En ese momento es acusado de robo
Y ellos no han robado, sino fue insertado esa copa para que luzca como robo. Pero las faltas anteriores a ese día, las faltas anteriores como la que ocurrió con su hermano menor, con José, se buscaron que deshacerse de él. Los otros hermanos inclusive buscaban que matarlo. Y a influencia de Judá fue que lo vendieron, no lo mataron, lo vendieron para que sea esclavo. Bueno, Judá pregunta, entonces, ¿qué diremos a mi Señor? Está refiriéndose a José. ¿Qué hablaremos? O, ¿qué más dice? O, ¿cómo nos justificaremos? Entonces, cuando tú cometes un error, una falta, a veces buscamos que justificarnos. No, que fue por la situación, no que alguien me empujó, no que alguien me forzó, o que ya, siempre es la justificación, la excusa, la excusa. Entonces, aquí Judá está diciendo, pero ¿qué te podemos decir a ti? ¿Por qué? Porque allí sigue algo que es interesante. Inmediatamente después dice, ¿con qué nos vamos a justificar? ¿Por qué? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Qué está reconociendo? Dios ha descubierto, Dios ha encontrado esa maldad. ¿De qué maldad está hablando? De cuando vendieron a su hermano, lo que le hicieron a su hermano. Todos eran culpables, porque todos apoyaron eso, de una u otra manera, más o menos, pero todos participaron en eso. Y nos dice, después cuántos años que pasaron, Dios ha hallado esa maldad. Vayamos a Marcos 4:22. Bueno, también es un reconocimiento de que Dios lo ve todo. Porque si esa persona ha tenido, también ha pasado por su mente, no, si nadie más se acuerda, si ya pasó el tiempo, ya no, como pensamos todos, ¿no? No voy a... Pero hay otra cosa, porque mira, cuando ocurrió esto, no había otra gente más que los hermanos. Entonces no tenían testigos. Exacto. Ese es uno. Y lo otro que quedó en sus conciencias, ¿por cuántos años? ¿Cómo podían vivir tranquilos con eso? No sabemos. Pero aquí definitivamente está demostrando que todavía estaba esa inquietud adentro, que no estaban con paz. ¿Qué nos dice Marcos 4:22, hermano? Es por eso también que estoy pensando en el Apocalipsis, es que dice que el Señor tendrá en cuenta todos nuestros pecados. Así estemos arrepentidos y todo, pero nada que hayamos hecho malo va a quedar encubierto delante de Dios. No sé si es en el Apocalipsis. Pero sí hay una parte que dice que... Pero porque ya Jesús los limpió. Sí. Y no están encubiertos, sino están borrados. están nos dice. borrados. Eso lo escribieron antes de... Hoy sí. Hay una parte en Isaías donde dice, borro, y borraré. Y en el Nuevo Testamento nos dice, y no me acordaré más de los pecados. Y no es que vaya a tener amnesia. Le tiene Alzheimer. No, es que ya no existen. Como dicen, cuando viene el enemigo con su caso, abre el folder y está vacío. ¿Qué pasa con las letras? Se borran. Se borra. No hay caso contra ti. ¿Por qué? Porque está la sangre de Jesús. Es por él. Amén. ¿Qué nos dice Marcos 4:22? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Todo va a salir a la luz en su momento. Aquí, volviendo a Génesis, nos dice que Dios ha hallado la maldad de sus siervos.
ya lo presentó, lo trajo a la luz. Ahora ya saben por qué están pasando estas cosas, porque tiene esa maldad que necesita ser castigada. En esa época no había ocurrido lo de la cruz. Pues por eso sí, o sea, no habrá maldad encubierta, a no ser de que la persona haya sido redimida, haya entregado su vida y ya Jesús borra ahí los pecados. Pero si alguien está en maldad, eso va Claro, eso está ahí. eso está ahí, va a salir a la luz. Porque si la persona continúa en una maldad, quiere decir que no está redimida, que no está subida en Cristo. Si no está subida en Cristo, quiere decir que no es creyente. Uno se puede decir, no, si yo soy creyente, pero acuérdate que la Biblia nos dice también que hay creyentes que realmente van a encontrarse y que vamos a subir al rapto, porque son los creyentes que realmente nos enfocamos y tenemos la fe en Él. Y hay otros que son creyentes solamente de boca. Porque no Exactamente. Entonces, no es que nosotros juzguemos porque nosotros no somos los jueces. Dios es el que va a determinar quién va y quién se queda. Pero tenemos que estar conscientes que en dónde estamos poniendo y depositando nuestra fe. En qué nos estamos enfocando como objeto de nuestra fe. Y no debe ser otra cosa que la cruz. Porque la cruz es la que nos redime, la que absorbió a través de la cruz. Jesucristo absorbió el castigo de esa inundación de pecados y que a través de la cruz es esa arca o ese nido que nos da la salvación. ¿Ven? Vayamos a Génesis 45 y verso 2. José, y les voy a decir antes que lea, José está encontrándose con sus hermanos aquí, pero todavía estaba en lucha con él mismo, que cómo se daba a conocer, se iba a dar a conocer. ¿Qué nos dice el verso 2? Entonces, aquí me toca a mí, ¿no? Sí. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Quién se dio a llorar a gritos? José. Y los hermanos, todos, porque dice, cuando se ha dado a conocer, José no podía contenerse, nos dice, y allí se puso a llorar, pero a llorar fuerte, que todo el mundo se preguntaba qué es lo que pasa, todo el mundo se enteró que había algo, una conmoción. Cuando nosotros buscamos a Dios, venimos quebrantados, lloramos, nuestra alma, nuestro espíritu gime. Y es como lo mismo, lloramos, gritamos, pero no necesitamos gritar para que llegue nuestro grito hasta el cielo, porque Dios está junto a nosotros. Él sabe, aun cuando estamos en llanto silenciosamente, Él sabe lo que es nuestra búsqueda hacia Él. Amén. ¿Qué nos dice el verso 3 y 4? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, y el que vendiste para Egipto. Amén. José, ¿cómo se identifica ante sus hermanos? Que los hermanos tienen que haber estado confundidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Y él gritaba, nos dice el verso 2, ¿verdad? Entonces, en el 3 y 4 nos dice
yo soy José. Se está identificando. Y después le dice, vengan a mí, acérquense. Cuando Jesús tiene el encuentro con Saulo en el camino de Damasco, Saulo perseguía a los cristianos. Tenía las cartas de autoridades para ir más allá de sus límites, de sus bordes, a otras ciudades más allá que no le correspondían en su territorio. Y en ese camino Dios lo encuentra y cae al cielo, lo ciega. La luz lo ciega y lo dejó ciego por 3 días. Pero ¿qué pasó? Allí es cuando lo llama Saulo y él responde, ¿quién eres, Señor? Que respondió Jesús, yo soy Jesús. Aquí José está diciendo, yo soy José. Vengan a mí, acérquense a mí. Jesús nos dice desde su cruz, yo soy el Salvador, yo soy el Redentor. Ven a mí, vengan a mí, acércate a mí, porque a través de él vamos a poder acercarnos al Padre. Nos restaura esa relación rota con el Padre, nos abre el camino nuevamente. Él es el camino. ¿Qué nos dice en los versos 7 y 8? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me aviséis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Amén. Entonces, primero le está diciendo, se identifica, yo soy aquel que tú bendiste, porque ustedes bendieron. Acérquense a mí. Pero no se sientan culpables, porque el plan no fue de ustedes, sino de Dios para salvarlos. Porque nos dice en los 2 versos, está diciendo que fue Dios el que lo envió. Y ahora Él está como padre de Faraón, como señor de la casa, o sea, líder, y como gobernador de toda esa tierra de Egipto. Recordemos que Egipto era el país o la tierra más próspera de toda el área que se conocía. Él está gobernando eso, Él está dirigiendo, pero es el plan de Dios que Él haya sido enviado a ese sitio, que llegue antes que los hermanos, para que puedan los hermanos y la familia tener una entrada. O sea que José venía a ser esa puerta para la entrada a la salvación. Jesús es la puerta por donde caminamos hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios. Amén. ¿Qué nos dice el verso 13? Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Le estás diciendo, anuncien, hacen saber Buenas nuevas. lo que hay aquí. Exactamente, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Habla de las glorias que tenemos en este lugar, que ves, que has visto con tus propios ojos. Yo no te lo he tenido que contar, tú los estás viendo. Anda,
más gente que no conoce de esto, como tú dices, el Evangelio, y habla de las glorias, pero que no se queden ahí. Les da un poco para el camino, los granos para que se alimenten y que cuando lleguen al otro sitio alimenten a la gente, y para que los invite a venir al sitio. Habla de mí, habla de lo que hay aquí y que vengan. Porque si tú cuentas de algo, te inquieta y dices, ay hermano, yo quisiera estar ahí ya, quisiera visitarlo. ¿Cierto? Cuando hablas de cosas tan bonitas, y no solamente de lo exterior, sino de la paz que se vive, la abundancia, el gozo, las cosas que se llenan. Entonces es por todo lado, ganancia. Eso es lo que está diciendo. Vayan y hablen de las glorias que hay aquí. ¿Qué nos dice los versos 18 y 20? Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto, carros para vuestros niños y vuestras mujeres. 18 y 20. El 20. Oh. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Wow. Amén. ¿Qué le está diciendo José a sus hermanos que hagan? Primero, en el verso anterior, que vayan, en el verso 13, que vayan y cuenten de todas las glorias, de todos los beneficios, de todo lo bueno que hay, para que puedan venir. Tráelos, invítalos. En los versos 18 y 20. ¿Para qué? Para compartir con ellos esta abundancia. Para compartir con ellos este reino de Dios. Para que puedan venir y vivir todos como unidad. Eso es lo que nos ofrece el cuerpo de Cristo. Cuando dice en unidad del cuerpo, en unidad de fe, en unidad de creencia. Depositamos la fe en la cruz y gozamos de la abundancia que Él nos da, que Dios nos da a través de su Hijo. Entonces nos está diciendo aquí, en el 20, y no te preocupes. Y no te preocupes por nada. Porque aquí la riqueza de esta tierra va a ser más que suficiente de cubrir todas tus necesidades. Juan 14:1 nos dice, ¿por qué te afanas? No se preocupe, no se turbe tu corazón. ¿Por qué? En Mateo 6 nos habla, no te afanes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. Busca primero el reino de Dios. Y nos está diciendo, ¿cómo? Nos está diciendo, ya escuchamos de todos los beneficios, ya escuchamos de sus glorias, ya escuchamos de la abundancia. ¿Cómo entro allí ahora? ¿Cómo vengo y me posiciono dentro de eso? Solo a través de la cruz. Solo a través de Jesús. Dios nos ofrece esa abundancia. ¿Abundancia en qué? Abundancia no solo en lo material. Abundancia del gozo de su espíritu. Abundancia de su llenura, de su presencia, de su paz, de su sabiduría. Abundancia de su conocimiento. Abundancia. Él es el creador de los cielos, la tierra, las cosas que se ven y lo que no se ve. Abundancia quiere decir que no vas a tener una pequeña necesidad, porque todo está ya suplido. Nos ofrece ese punto.
porción es que dice, no te preocupes lo que has de comer o lo que has de vestir. Ya. Y ni siquiera menciona lo que todos nos preocupamos. Mm. Lo material. Sí. Eso ni siquiera lo menciona. Pero lo material es tu vestir, de todas maneras. Pero no, en cuanto a riqueza, grandeza, Ajá. casas, plata, carros. Pero estamos viendo que Él tiene esas riquezas en su reino. Él tiene esa Exacto. abundancia. Por eso es que ni siquiera lo nombra. ¿Sí? Él es el rey, el dueño del oro y la plata, que es en lo material de la tierra, pero también es el creador de todas las cosas. Claro. José sí lo aclara, dice, no te preocupes por tus enseres es material, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra, y le dará carros a los niños y todo eso, o sea, especifica. Todo, o sea, Sí, imagina, todo lo que nosotros nos preocupamos, no importa en nada, porque lo único que es básico es la comida y el vestir. Claro, las cosas básicas. Lo torcido que andamos. ajá. ¿Eh? Vayamos a Apocalipsis 2:17 por un momento. Dos 17, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? 17. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿A quién le va a dar ese maná escondido, nos dice? Sí. Al que venciere. Gracias. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? Primero, son dos cosas acá que ahorita se me está poniendo en claro. El vencedor, ¿quién es? Aquel que persiste, aquel que continúa, aquel que tiene el compromiso, aquel que no se cansa de seguir en la brecha, aquel que continúa aún contra todos los odds, contra todas las, perdón, los obstáculos, sí, con todos los tropiezos, con todas las críticas, pero sigue porque está confiando en la palabra y en la promesa de Dios. Aquel que venciere va a comer del maná. ¿Cuál es el maná? El maná, si vemos de la época del Éxodo, es lo que Dios hizo llover del cielo para mantener la salud de toda esa población que estaban llegando a la tierra prometida por 40 años. Pero el maná en los Salmos nos dice que es pan del cielo. La energía, es lo que necesitamos para vivir. El pan. En el Salmo nos dice es el pan de los ángeles, el maná. Jesús nos dice que Él es el pan. Apocalipsis fue escrito después, muchos años después de la cruz, por revelación del ángel al apóstol Pablo, perdón, al apóstol Juan, cuando nos está diciendo, aquel que venciere le van a dar de ese maná. Jesús murió en la cruz y ya está resucitado. Está nuevamente en el cielo, con los ángeles y con su Padre. El maná, cuando Jesús todavía ni siquiera había puesto un pie en la tierra, Jesús desciende para alimentar a todo este pueblo.
el apóstol Pablo nos habla de los misterios y las revelaciones que él ha recibido, eso lo vimos en la clase anterior. Escondido. Los misterios que se han abierto están ya no tapados, ya no encubiertos, están abiertos a aquel que tiene oídos para oír y ojos para ver, aquel que tiene dispuesto su corazón para entender. Solo a ellos, que somos los creyentes, es donde el Espíritu nos da recibir ese entendimiento. Lo que estoy diciendo es, Jesús es el pan que nosotros necesitamos para alimentarnos y seguir en ese camino para vencer. Y cuando sigamos en ese camino, ¿qué vamos a recibir? Una piedrita que tiene ¿qué? El nombre. Un nuevo nombre. ¿Por qué un nuevo nombre? Hay gente que va a mantener sus nombres, hay gente que va a recibir nuevos nombres de repente, tal vez. Pero, ¿por qué un nuevo nombre? Estamos viendo sobre los nombres. Que los nombres representan ¿qué? La personalidad. Como es la persona lo que te identifica, lo que tienes el carácter, lo que eres asignada, lo que eres llamada a hacer y lo que Dios te va a asignar. Y como Dios te ve, es el nombre que va a tener tu piedrita, tu nuevo nombre. Amén. 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 Ok, aquí quedamos entonces para